Muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida a esta cuarta clase de práctica avanzada, diseño curricular en discapacidad. Bueno, la clase de hoy día está pensada principalmente en analizar un ejemplo de informe psicoeducativo, como les dije la clase anterior, en el cual vamos a analizar algunos aspectos de este informe, retomando los dos que vimos la semana pasada, que eran los aspectos del centro educativo y del aula y las dinámicas dentro del aula, y analizando también el funcionamiento individual del estudiante a cargo. Bueno, en primer lugar, aclararles o recordarles más bien la conversación que tuvimos la semana pasada respecto a las opciones que teníamos para elaborar el informe psicoeducativo, dado que no tenemos acceso a las prácticas. Bien, la primera opción, y acordamos dejar las dos opciones disponibles para cualquiera de ustedes que la quiera tomar. La primera opción es utilizar un estudio de caso, que se los voy a entregar yo, que ya lo subí a Canvas, en el cual está muy detallado, digamos, las características del centro, las características del estudiante, información relevante y suficiente como para armar, digamos, un informe psicoeducativo. Si bien no reemplaza la experiencia práctica obviamente, de que ustedes hagan la evaluación psicoeducativa y que ustedes hagan todo el procedimiento, pero sí les ayuda, digamos, como a situarse más o menos en cuáles son las informaciones relevantes a las cuales deberían poner atención en la elaboración de un informe psicoeducativo. Bueno, teniendo esto en cuenta, les comento que ya les subí el documento en Infoda, en Canvas, se los voy a mostrar. Aquí en la clase 4 aparece el estudio de caso para elaborar el informe psicoeducativo. Bueno, voy a mostrarles un poco el archivo. Bueno, lo pueden descargar acá, pero a grandes rasgos tiene dos partes principales, que una es la descripción general del centro, que a ustedes les ayuda a generar toda la descripción de estas variables contextuales del estudiante. Se describe más o menos la cantidad de estudiantes que atiende el establecimiento, sus características, infraestructura, bueno, y otra serie de datos relevantes para esta asignatura. Se hace una descripción del organigrama. Bueno, aquí hice un ejemplo de organigrama en realidad de otros informes anteriores, pero claro, este informe es anónimo, es un establecimiento inventado, no existe la escuela municipal P900, pero sí, muchos de los datos son de experiencias reales que se pueden compilar a través de las prácticas. Está la descripción del centro entonces, y en una segunda parte hay una descripción de un estudiante que se llama Julián, también un estudiante ficticio, y se hace una descripción muy detallada acerca de variables contextuales e individuales del estudiante, como para que ustedes lo tengan presente y les sirva para la elaboración de un informe psicoeducativo, aunque sea de carácter breve. Ahora les dejo claro que quien se acoja a esta opción de recoger este estudio de caso, que se los recomiendo igual, también pueden echar mano, digamos, de sus experiencias anteriores y hacer algunas caracterizaciones y descripciones que vayan un poco más allá de la información que está acá. Si bien son 10 páginas, seguramente ustedes, a través de su experiencia u otras situaciones de sus prácticas, a lo mejor podrían ir complementando la elaboración del informe y los datos que aparecen acá. Como les dije, quien lo desee también y haya tenido alguna experiencia, digamos, o contacto con estudiantes de sus prácticas anteriores, que recordemos están hechas en contexto de escuela especial, pueden tomar un estudiante tipo, un estudiante caso, digamos, que ustedes recuerden y tengan información de este estudiante para elaborar su informe psicoeducativo.
Pero aquí hay una innovación porque como estas prácticas son en proyectos de integración escolar, tendrían que situar a este estudiante tipo, a este estudiante caso, situarlo en una escuela de integración. Eso supone un desafío, sobre todo después en las etapas posteriores, en la elaboración de una planificación de unidad, porque esta tendría que estar pensada para un curso aula regular. Lo mismo para la elaboración del PAI y del PASI. Recordemos que si un estudiante de escuela especial que a lo mejor tenía discapacidad intelectual moderada, tendríamos que pensar en elaborar un plan de adecuación curricular para ese estudiante si es que hipotéticamente lo ingresaran a escuela regular. Bueno, por lo tanto, bueno, esto ya lo habíamos conversado antes la semana pasada, así que ahí tienen la opción. Yo aquí les dejo el estudio de caso que les puede servir de base para la elaboración del informe psicoeducativo. Está bien detallado, así que ahí lo pueden revisar. Bueno, también les subí la pauta de elaboración del informe psicoeducativo, que también se los aprovecho a mostrar. Esta pauta en realidad es opcional. Como siempre le hemos dicho a los estudiantes, aquí en la carrera la idea no es entregarles formato, porque ustedes tienen que diseñar sus propios formatos y además los formatos van cambiando de un DAEM al otro, de una escuela a la otra, y es sumamente relativo el formato o la forma, digamos, que tenga el informe psicoeducativo. Va a depender más que nada del establecimiento o el centro donde estén trabajando o haciendo sus prácticas. Por lo tanto, tómenlo solamente como un ejemplo, como una guía, pero no es obligatorio utilizar este formato ni mucho menos, ni basarse en él, ni hacerlo con esta estructura, digamos, con cuadros y así. Lo que sí es importante que vayan estos tres aspectos. El aspecto del centro educativo, describiendo cada una de estas variables: el entorno de infraestructura, la administración y funcionamiento interno, la situación socioeconómica y cultural de los estudiantes y las familias, la caracterización de los distintos actores del centro educativo e información sobre el curso y las dinámicas que se presentan, dinámicas de interacción, digamos, entre los estudiantes y los docentes y entre los propios estudiantes, y otra variable de los aspectos del funcionamiento individual del estudiante. Bueno, aquí tienen que ir al menos estos elementos de acá, que son la situación actual del estudiante a nivel curricular, la situación actual del estudiante a nivel socioemocional y del comportamiento, y una caracterización del clima del aula y las dinámicas de cooperación entre los profesionales. Bueno, además debería ir un análisis crítico de la información, es decir, un espacio donde se relacione y se contraste toda la información recogida con aspectos teóricos, normativos, vigentes y experiencias y saberes personales previos. Este es como una especie de reflexión de carácter personal. Y también que se definan e interpretan aquí las necesidades contextuales del estudiante. En la conclusión se refiere a la conclusión del proceso de evaluación diagnóstica integral del alumno. Aquí deberían poner esas conclusiones. Bueno, ese es un ejemplo de formato. Recordemos que ustedes pueden diseñar el suyo propio, pero respetando cada uno de los elementos que están aquí presentes. ¿Qué más? Hay una pauta de evaluación del informe psicoeducativo, que en realidad es el instrumento con el cual yo hago la evaluación después. Aparecen los criterios, digamos, de cada uno de los aspectos que acabo de nombrar y aquellos elementos dentro de estos aspectos que deberían estar presentes dentro del informe. Así que después, cuando haga el proceso de revisión de su informe psicoeducativo, voy a utilizar esta pauta y se las voy a enviar con algún comentario. Ya, esos son los materiales que se encuentran disponibles en Canvas para, digamos, ustedes puedan iniciar el proceso de elaboración de su informe psicoeducativo. Y además está el ejemplo, el que íbamos a revisar ahora.
Bueno, este ejemplo fue elaborado por una estudiante de cuarto año del año pasado durante sus prácticas, pero por motivos de anonimato eliminé toda la información relevante, que digamos de luces de cuál es el centro educacional o de cuál es el estudiante con el cual trabajo esta estudiante, esta compañera. Bueno, en primer lugar, el informe psicoeducativo siempre debe llevar una identificación del establecimiento, del estudiante, y que nos ayude, digamos, a situar al alumno. Si se fijan en el formato anterior, comenzaba de la misma forma. Es decir, en este caso aquí se hizo una tabla donde se va a llenar toda esa información. Bueno, aquí también son formatos distintos. Ustedes pueden diseñar su formato que estimen conveniente. Bueno, el primer elemento es el entorno e infraestructura del establecimiento. Si se fijan, sucede lo mismo acá. El entorno e infraestructura del establecimiento es el primer elemento dentro del aspecto del centro educativo, del aula y las dinámicas dentro del aula. Aquí en el entorno se describe aquí lo pueden leer después ustedes con más detalle, se describe el contexto en el cual está inserto el centro. El contexto cultural, social, socioeconómico, las características del centro en términos de infraestructura, en términos de modalidades y niveles educativos que atiende, el tipo de establecimiento que es, si es municipal, particular subvencionado, o pertenece a un servicio local, descripciones acerca del entorno, como les dije, el entorno social, y la caracterización de cuántos son los profesionales a grandes rasgos y los espacios con los que cuenta el establecimiento. Después viene otro apartado que es administración y funcionamiento interno del establecimiento. Bueno, en términos administrativos, aquí se describe el personal con el que cuenta, el recurso humano con el que cuenta el establecimiento, por ejemplo, el organigrama con el cual está organizado el establecimiento, junto con algunos de los roles y funciones que desempeñan cada uno de los profesionales que pertenecen al centro educativo. Estos están por lo general descritos en los PI, en los PME, en los PI de los establecimientos, y están disponibles también en páginas web. Dentro del caso que incorporé yo dentro de Canvas, no aparecen las funciones de los miembros del centro educativo. Aquí les puede quedar a tarea a ustedes, digamos, incorporar dentro de esto funciones y roles que encuentren o que definan ustedes, que hayan definido en asignaturas anteriores. O también pueden sacarlo a partir de informes anteriores, como un ejemplo. La situación socioeconómica y cultural de los estudiantes, esto es algo breve, una especie de comentario solamente, por ejemplo el índice de vulnerabilidad, si es que hay presencia de marginalidad en la zona, presencia de ruralidad u otros elementos que son de carácter socioeconómico y cultural de los alumnos. Las dinámicas del curso se enfoca en describir, digamos, la composición del curso, partiendo, por ejemplo, por el equipo de aula, quienes componen el equipo de aula, los profesionales que aquí trabajan, las horas que tienen destinado cada uno de estos profesionales para trabajar dentro del curso, así como también la caracterización de los estudiantes a nivel del curso. Es decir, son estudiantes de qué rango de edades, en qué curso, desde qué curso están juntos, y así otra serie de variables que nos pueden servir para caracterizar a los estudiantes de este curso. Bueno, aquí lo pueden leer después ustedes con más calma. Por supuesto, también una descripción del rendimiento académico del curso, de sus relaciones sociales, sus relaciones afectivas y así.
Bueno, los aspectos del funcionamiento individual del estudiante. Aquí ya nos empezamos a centrar en el alumno y en las variables individuales que parten a partir de un proceso de evaluación psicoeducativa, es decir, a medida que nosotros vamos aplicando pruebas formales e informales, recolectamos información a través de entrevistas con apoderados, con profesores de asignatura, con profesor jefe, u otra serie de procedimientos e instrumentos de recolección de información, nosotros podemos establecer una caracterización del estudiante. Bueno, lo principal siempre es comenzar por los datos del alumno. Si no los pusieron arriba, al inicio del informe, los pueden agregar acá. Describir aspectos psicobiológicos del alumno que pertenecen por lo general a la anamnesis. En la anamnesis siempre se describe toda esta información acerca del periodo de embarazo, el periodo perinatal, postnatal y así. Esa información familiar también la pueden encontrar en el caso que les puse e incorporarla aquí dentro de este subapartado. El área curricular también tiene que describir muy al detalle cuáles son las competencias del estudiante y cuáles son sus necesidades de apoyo. Esto parte o emana a partir del proceso de evaluación psicoeducativa, que puede ser, por ejemplo, a través de la aplicación de un test estandarizado como una batería evalúa, o bien de manera complementaria también incorporar la elaboración de pruebas informales. Las pruebas informales, sobre todo a nivel curricular, nos van a revelar información respecto a los objetivos de aprendizaje que cumple el estudiante en referencia a su curso. Porque las evaluaciones psicoeducativas, las baterías psicoeducativas evalúa, no están, digamos, tan orientadas hacia el currículum, sino que están más orientadas hacia el logro de habilidades y de competencias, y de medir esas habilidades y esas competencias, más que objetivos de aprendizaje. Eso es interesante también hacer esta complementariedad entre las pruebas formales e informales. Bueno, aquí está toda la descripción, la caracterización respecto a la aplicación del instrumento. Los percentiles deberían estar aquí también, en qué percentil se ubica el estudiante. ¿Y qué implica esto? Es decir, cuál es su manejo, por ejemplo, de la comprensión lectora, de la velocidad lectora, sus competencias matemáticas y así. Su desempeño en general en las demás asignaturas. También en este apartado, en el área conductual, sobre todo se saca información a partir de la entrevista con los profesores, con los apoderados y también a través de pautas de observación. Por ejemplo, con una pauta de observación informal uno puede recolectar bastante información mediante la observación en el aula de clase. También puede ser a través de la aplicación de un test o una batería formal que evalúe el aspecto conductual o las conductas adaptativas. Lo mismo sucede en el área socioafectiva. Ahí tenemos que sacar toda la información a partir de la aplicación de estos instrumentos y otros procedimientos de carácter informal, como pueden ser pautas de observación o la entrevista a padres, a docentes y compañeros. Perdón, compañeros no es muy habitual, ¿verdad? Entrevistar a compañeros no es muy habitual, pero sí mediante la técnica de observación en el aula de clase, a veces uno interactúa con los estudiantes y puede recolectar información a partir de los compañeros de aula, sobre todo para caracterizar las relaciones dentro del curso. Bueno, variables familiares, que también se recogen a partir de la anamnesis, y este apartado que describe el clima del aula. Aquí describimos por una parte las relaciones entre los propios estudiantes, también entre los estudiantes y los maestros. Se puede obtener esta información a través de pautas de observación de carácter informal o la utilización de instrumentos un poco más formales, en baterías u otros instrumentos que nos sirven para establecer algunos rangos o caracterizaciones respecto al clima del aula. Bueno, continúo acá. Y luego el análisis crítico, que como les dije, este es un proceso reflexivo de ustedes y es uno de los elementos más importantes, digamos, de
este informe. Si bien habitualmente uno no incorpora en el informe psicoeducativo este análisis crítico, para lo que sirve en realidad es para fortalecer algunos aspectos y consolidar algunos elementos del informe psicopedagógico desde el punto de vista de los aprendizajes que se generan en ustedes al interior de esta asignatura. Bueno, aquí es más reflexivo. La compañera lo hizo bastante extenso y además puso en relación, y esto es obligatorio siempre, poner en relación los aprendizajes con respecto a aprendizajes previos, contenidos teóricos y normativa vigente, que pueda servir, para reflexionar acerca de la elaboración del informe psicoeducativo. Bueno, este es un ejemplo, yo se los voy a dejar en Canvas, muy agradecido también de la compañera, que no diré su nombre, que nos ha facilitado este informe. Y eso, dejo un saludo y nos vemos la próxima semana. Recuerden que tenemos sesión presencial. Cualquier duda me pueden escribir.